Gracias, Sergio, gracias, Matías, por venir. Primera impresión de la decisión de la ministra de Seguridad. La primera impresión es que es un manotazo de ahogado en términos políticos, de tratar de instalar un tema que lleve agua para su molino en términos de votos, ¿no? Subiéndose a esta ola bolsonarista, por decirlo de alguna manera, pero que en términos de eficacia real va a ser nula, porque según el artículo 31 de la Constitución Nacional, nosotros tenemos una pirámide legal de jerarquías legales, y un reglamento jamás puede modificar un código de fondo, o sea, no puede modificar el Código Penal, mucho menos la Constitución, y este reglamento es inconstitucional y va contra el Código Penal. Entonces ahí hay una advertencia que tiene que ser muy clara hacia los agentes policiales de que no se guíen por ese protocolo, porque ese protocolo no está modificando el Código Penal, entonces va a seguir siendo delito si disparan por la espalda, lo hagan en las circunstancias que lo hagan, siempre que no esté en juego, bueno, lo que ya dice el código, ¿no? O sea, la propia vida del oficial o la de un tercero. Y bueno, eso que preveíamos quienes somos abogados penalistas y conocemos de la materia, que iba a empezar a haber una catarata de inconstitucionalidades a medida que intenten aplicarlo en las distintas provincias, hoy ya empezó a pasar en Capital Federal, que se declaró inconstitucional el protocolo, y a medida que vaya avanzando, seguramente irán avanzando las inconstitucionalidades. Matías. Sí, bueno, en muchas cosas coincido con Sergio. Me parece que esto en cierta forma es una estrategia electoral para recuperar a muchos votantes que Cambiemos fue perdiendo, no solo por la cuestión económica, sino creo que también particularmente por la cuestión del aborto que dividió aguas al interior del oficialismo. Y creo también que esto puede configurar, digamos, una estrategia política, porque si uno analiza los indicadores de seguridad, uno ve que mal, por lo menos en lo que es homicidios, que es digamos, una de las mediciones más certeras que tenemos, porque esto se mide por denuncias y hay lo que todos conocemos como cifra negra, que es el número de delitos que se cometen pero que no se denuncian, que está más relacionado a delitos como el hurto, el robo, etcétera, etcétera, que a todos nos ha pasado, que por ahí lo hemos sufrido y no lo hemos denunciado. El homicidio es algo que es mucho más registrado y por tanto más cercano a la realidad en términos de la medición por denuncia. Y vemos que los homicidios están bajando, como hay niveles de incautación de drogas que son bastante importantes, y hay algunas cosas que yo tengo que reconocer que se están haciendo bien. Y para sacar un poco de mito de este reglamento, hay muchas otras cosas que se están criticando este reglamento que ya estaban presentes. Por ejemplo, en el reglamento de armas y tiros de la Policía Federal desde el año 2012, como esto de que no en todos los casos la policía tiene que dar de voz de alto para tirar, no en todos los casos la policía tiene que recibir un disparo para disparar. Ahora coincido plenamente con Sergio en que en lo que se diferencia este decreto de Patricia Bullrich con respecto al, por ejemplo, este reglamento de armas y tiros, que es uno de los reglamentos que modifica el decreto, es justamente esta cuestión de que en el caso de que una persona haya atentado contra la vida de otra y se encuentre huyendo, la policía le va a poder disparar sin que éste se encuentre, digamos, efectuando disparos en su vida, es decir, por la espalda, cuando antes el reglamento de la Policía Federal te exigía que estuviera efectuando disparos. Esto no solamente por una cuestión de respeto a la vida como valor fundamental, sino porque muchas veces también, como el caso de, no sé si recuerdan, del abogado que se defendió de un robo en el microcentro porteño, sí, y que en esa defensa disparó y mató a un peatón. Entonces digo, para tener en cuenta no todas estas cuestiones que pueden configurar el hecho de tirar cuando alguien está huyendo, digamos, de manera no violenta, por así decirlo. Ahora, este albedrío que toma Bullrich y naturalmente con la anuencia del presidente de la Nación, digo, ¿no puede terminar siendo una carnicería? Para mí, sin lugar a dudas, ¿no? O sea... Es decir, porque, a ver, vos podés, yo decía al comienzo, antes escapábamos de delincuentes, ahora vamos a escapar de la policía, o de un gendarme, o de alguien de la policía aeronáutica. Totalmente. Es decir, porque... Es una carnicería y basada en una irresponsabilidad, ¿no? O sea, esto que sale Bullrich a decir el 99% de los argentinos que mueren
en manos de delincuentes, ¿no? O sea, esa bestialidad que salió a decir y que ayer escuchaba que un periodista lo usaba como si fuera una estadística seria, lo cual los es periodistas una tenemos que locura. hacernos cargo también de cómo se fogonean muchos fogonear casos este tipo de esa cosas, situación y se toma con una liviandad terrible cuando estamos hablando, como bien vos decís, de vidas de personas concretas, ¿no? Así Entonces, lo que estamos seguros es que para poder encontrar soluciones a problemas tan profundos como es la cuestión de seguridad en Argentina, hay que partir de datos reales, no de estos inventos de decir, bueno, el 99% y tirar datos que no tienen nada que ver con la realidad. Tenemos que ver, como decía Matías, el número de homicidios, y ni hablar si vemos el número de homicidios en ocasión de robo, por ejemplo. En Argentina es sumamente bajo, ¿no? En Córdoba en particular es bajo tenemos guarismos que son similares a los de Europa desde hace mucho, ¿no? Están estabilizados en 4 o 5 cada 100.000, que es como se mide la tasa. Entonces, tratar de instalar que el problema es ese, cuando en realidad lo que tenemos es un 48% de los niños y niñas de este país en la pobreza, cuando vemos que hay una desigualdad social aterradora, bueno, es tratar de tapar el sol con un dedo, lo cual ya sabemos que no es la solución. Por eso hablaba yo de los datos del UNICEF, porque creo que la seguridad se combate con una mayor injerencia en la educación, en la salud, en el trabajo, y no precisamente corriendo chicos con portación de rostro, porque eso es otra de las cosas que va a suceder, ¿o no? Yo digo, la verdad que eso implicaría, digamos, más que nada, no solamente controlar en términos de libertades el accionar policial, sino en la cuestión de formación, y creo que si bien queda mucho camino por recorrer, se ha ido avanzando. Yo creo que hoy la policía, digamos, está cambiando su paradigma, mal que mal, una formación que ya comprende, digamos, cursos de derechos humanos, una perspectiva que, digamos, a mi parecer, en términos de la seguridad provincial, ha cambiado, digamos, antes era fuertemente vinculada, digamos, al control y la saturación, y ahora por lo menos hay un esquema de proximidad y de tratar de crear zonas seguras y que está un poco más, digamos, relacionado a la prevención. Entonces, digo, si bien pueden existir todavía este tipo de hechos, sí creo que está cambiando. ¿Vos crees que en Córdoba hay prevención? Yo creo que con respecto a las políticas que había anteriormente, ha cambiado el paradigma necesariamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que antes el paradigma estaba, digamos, relacionado a lo que se conoce como la teoría de las ventanas rotas, digamos, formulada por Manhattan Institute, y que implicaba hacer un fuerte control, digamos, hasta incluso de las faltas, ni siquiera me animaría a decir de delitos, pero sí de las faltas más pequeñas, para eso que creara, digamos, una atmósfera de seguridad que inhibiera a las personas de cometer delitos mayores. Creo que hoy, digamos, se ha dejado un poco de lado eso, creo que se ha dado cuenta de que no producía resultados en términos prácticos y se está tratando de avanzar hacia un esquema que sea más preventivo. Yo no diría que es el mejor de los esquemas posibles, pero que sí que se ha avanzado creando una policía barrial que trata de ser más preventiva, creando corredores seguros en los barrios, digamos, en diálogo con los vecinos, y también, digamos, haciendo hincapié en esto que decía Sergio, de tratar de crear evidencia estadística para el análisis de las políticas públicas. Por eso desde la Universidad Católica tenemos un convenio con el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad para poder analizar un poco esos datos, y que me parece triste, digamos, a nivel nacional, específicamente en este caso, que si bien hemos avanzado mucho, hoy tenemos categoría A en el sistema de datos estadísticos según la Organización de las Naciones Unidas para la Lucha contra el Delito y las Drogas, cuando antes, durante muchos años, ni siquiera le pasábamos información y no pasábamos información de cuánto era el nivel de delitos en nuestro país. Hoy hemos mejorado en eso y creo que es una de las cosas en las que estamos avanzando. ¿Vos coincidís que en Córdoba hay política de seguridad? Yo coincido en que hay políticas de seguridad que desde el 99 en adelante el Manhattan Institute tuvo mucha injerencia en esa política de seguridad, que fue una política mucho más orientada al control social que a la seguridad como la entienden o como la que requieren los ciudadanos, ¿no? Entonces estaba mucho más pensado a identificar zonas rojas, supuestas zonas rojas, y a partir de ahí ir generando como anillos de contención para que
los sectores más empobrecidos no pudieran entrar al centro, por ejemplo, ¿no? Y se utilizó el código de falta como una herramienta bueno, de estigmatización y de criminalización de la pobreza y de los sectores organizados muy brutal, que eso fue derrotado por medio de movilizaciones muy grandes, como fue la Marcha de la Gorra, como fue un proceso de organización enorme en la población y en los sectores progresistas y demás de Córdoba, quisieron retroceder o poner en cuestión un poco esa política de seguridad. Se avanzó hacia un código de convivencia que sigue teniendo graves problemas estructurales, ¿no? Sigue sin existir un juez natural, cosa que está establecido constitucionalmente. Hoy sigue juzgando, ya no un comisario, un ayudante fiscal, pero sigue siendo un problema estructural grande. Sigue habiendo mucha arbitrariedad con la utilización del Código de Convivencia, pero ha tenido, digamos, al sentirse observado, ha tenido que modificarse esa mirada. Y está, de alguna manera, estamos ante una política de seguridad que es un poco un Frankenstein, ¿no? O sea, que tiene, como vos decías al comienzo, un poco de todo, un poco de una lógica de una policía barrial con una filosofía supuestamente otra respecto de la policía de calle normal o lo que venía siendo las CAP y demás. Un intento de sistematizar por medio del Observatorio del Delito ciertas estadísticas que permitan desarrollar algún tipo de política preventiva, pero sigue esto, digamos, en un entramado donde hace una semana la policía mató con un balazo en la nuca, en Angelelli 2, a Marco Soria, un trabajador de la economía popular, de manera absolutamente arbitraria, ¿no? Y sigue habiendo una justicia conservadora y que sigue haciendo caso omiso a avanzar a que esto no quede impune, porque en esto que marcabas al principio de que hay un problema respecto de la desigualdad, ¿no? Para que haya menos delito, al menos el delito predatorio, el delito de calle, ¿no? Porque si ya hablamos de delitos de guante blanco, estamos hablando de otra cosa. Uno de los problemas grandes es la desigualdad y el otro es la falta de justicia, ¿no? O sea, en la medida que haya impunidad, va a seguir siendo, no se va a resolver el problema de fondo. Puerta giratoria, a ver, que no es tal para los sectores más empobrecidos, ¿no? Eso ni siquiera entran en la puerta giratoria, claro. no pasan por la puerta giratoria. La puerta giratoria es para determinados sectores y después para otros hay una criminalización extrema, tenemos las cárceles abarrotadas de personas, pero cuando vemos qué clase social provienen, bueno, está muy claro cuál es el perfil del delincuente, entre comillas, ¿no? Matías, para cerrar. Bueno, para cerrar, creo que sí que... ¿Considerás que es viable la política de Bullrich? No, creo que, digamos, con el tiempo se va a terminar declarando inconstitucional, pero también creo que un montón de cosas que por ahí se le critican, digo, y esto también es un juego muy peligroso, por ahí me parece que hay dos reglas de la comunicación política, que es la regla de simplificación y de desfiguración, y por ahí tendemos a simplificar y desfigurar las cosas. Y entonces creo que por estos vicios que tiene con respecto que se va a exceder en la legítima defensa o que apaña el exceso a la legítima defensa, se va a terminar declarando inconstitucional, pero no por lo que dicen algunos medios de que ahora la policía va a poder tirar sin dar voz de alto, que era algo ya contemplado en otros reglamentos o lo que fuera.